Hola, espero que todos y todas se encuentren muy bien. El objetivo de este video es revisar el concepto de espacio métrico. Cuando nosotros llevamos algunos cursos de cálculo, hubo una situación que fue crucial y fue hablar de la completud de los reales. Este fenómeno se captura o se expresa de diferentes formas. Una de ellas es el axioma del supremo, las cortaduras de Dedekind, eh, el principio de bolas centradas o encajadas y en algunos cursos pues se habla de las sucesiones de Cauchy. Por lo menos en mi experiencia, el profesor Javier Fernández sí habla de esto. Un teorema importante, justo en algunas clases de cálculo, es la equivalencia de estos enunciados. Básicamente es como, no importa qué noción escoja usted de completud, es lo mismo, ¿no? Para lo que nos interesa de los números reales, es exactamente lo mismo que usted escoja que se cumpla el axioma del supremo, o que toda cortadura de Dedekind induzca un punto, o que toda sucesión contable de bolas cerradas y encajadas decrecientes tiene intersección no vacía, o que toda sucesión de Cauchy converge a algún punto. Eh, si en este momento el videolector no recuerda sobre estas situaciones, no debe de alarmarse, no hay ningún problema. En este momento estas solo van a servir para hacer un pretexto. Entonces, ¿un pretexto para qué? Pues precisamente la condición de es la que vamos a rescatar, ¿no? Eh, dice que todas las sucesiones que cumplan cierta característica van a convergir a algún punto. Entonces, precisamente para poder hablar de todo este camino, pero en una generalización, es que lo vamos a hacer sobre las métricas. Aquí les recuerdo precisamente que hablando de sucesiones que convergen en los reales, pues decíamos que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión de xn es el punto L, si y solo si, para cualquier real positivo, nosotros podemos encontrar un natural de tal suerte que todos los que son indexados con naturales mayores o iguales que este, van a cumplir la propiedad de que el valor absoluto de este término, el valor absoluto de la diferencia de este con L, es menor estricto que R. Esta es una definición bien importante, ¿no? La del límite de una sucesión sobre los reales. Hay muchas cosas que descansan sobre de ella. Nosotros queremos llegar a hablar, así como se habla de la completud de la línea recta, la completud de los reales, de la completud de espacios métricos. Entonces, precisamente aquí, en esta definición aparece el nervio de lo que queremos aislar, de la noción que queremos abstraer. En este caso,
Aquí pasa algo cuando tomamos el valor absoluto, ¿no? Si nosotros pensamos en la línea recta y nosotros decimos, oye, ¿qué representa el valor absoluto de la diferencia entre dos reales? Entonces uno los pone aquí, digo, esto yo ya sé que sobra explicarlo para muchos, pero bueno, cuando uno se sitúa dos puntos reales, un A y un B, y uno se pregunta, oye, ¿qué está representando el valor absoluto? Pues el valor absoluto de alguna manera representa, lo voy a poner así con comillas, la distancia que mide de aquí para acá, como una magnitud que hay ahí, ¿no? Justamente es lo que algunos llaman distancia, y eso es justamente una de las cosas que nos va a importar, ¿no? Este concepto de distancia, ¿cómo se generaliza? ¿Cómo me lo llevo a lugares arbitrarios? Precisamente nosotros podríamos definir la función de que a cualquier par de números reales le asocia un real no negativo de la siguiente manera. La distancia entre dos puntos va a ser precisamente el valor absoluto de la diferencia. Y entonces nosotros podemos recordar, así como en el temario, ¿no? En el video que presenta el temario, nosotros recordamos que aparece la definición del límite de una función. Ahorita pues permítanme traerlo aquí a colación de nuevo, ¿no? Se dice que el límite cuando x tiende a de la función f de x es el punto L, si y solo si, para cualquier real que nos den, podemos encontrar otro real positivo, de tal forma que se cumple esta propiedad, ¿no? Para cualquier punto en los reales o en el dominio de la función, si el valor absoluto entre x y a es positivo, pero también es menor estricto que delta, eso nos garantiza que el valor absoluto de la diferencia entre f de x y L es menor que el real positivo dado. ¿Sí? O sea, si yo puedo garantizar que la x está lo suficientemente cerca de delta, entonces la imagen de la función está lo suficientemente cerca de L, ¿no? Eso es lo que dice la definición del límite de la función. Y precisamente aquí vemos que aparece otra vez esta cosa, ¿no? Que nosotros podríamos reescribirlo como la distancia entre x a. Y acá es la distancia de f de x a L, ¿no? La función. O sea, esto aparece mucho en el estudio del comportamiento de funciones o sucesiones en los reales. Precisamente esta noción de poder decir cuando un punto está cerca de otro, ¿no? Aquí se hace asignando un real, es como, pues pensarlo de sacar una regla, ¿no? Entonces, para formalizar este concepto y esta situación que ocurre en los reales, es que se introduce la noción de métrica o el objeto llamado espacio métrico. Entonces, pues eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, la primera definición de la parte abstracta de análisis, ¿no? Esa es la definición de espacio métrico. Y pues sería la siguiente, ¿no? Un par ordenado
X, ρ es un espacio métrico si y solo si X es un conjunto no vacío y ρ es una función que a cada par de elementos de X asocia un real no negativo que cumple tres propiedades. La primera propiedad justamente es retratando el valor absoluto, les recuerdo. El valor absoluto de la diferencia de un real consigo mismo siempre es cero. Pensándolo en los términos de distancia, eso significa que la distancia de un real a sí mismo siempre es cero. Si nosotros queremos generalizar la noción de distancia, entonces pues la distancia de un punto a sí misma en donde sea también tendrá que ser cero. Entonces eso dice precisamente el primer punto. Para cualquier A y B en X, ρ de A, B es 0 si y solo si A es igual a B. O sea, la función solo se anula en la diagonal, ¿no? Es una forma rimbombante de decirlo. Lo segundo es algo que ocurre con el valor absoluto, ¿no? Es lo mismo el valor absoluto de la diferencia de A con B que el valor absoluto de la diferencia de B con A. En términos de la distancia, pues claro, es lo mismo medir de un punto a otro que de otro punto a uno. Y eso, pues de nuevo, se lo vamos a imponer a esta cosa para que el par sea un espacio métrico. Para cualesquiera dos elementos en X, ρ al par A, B asigna el mismo número que a B, A. Y el último es así, el más famoso, ¿no? Es la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo, pues justamente es para tres puntos. Esta dice que para cualesquiera tres elementos en X, la distancia que hay entre dos es menor o igual que la suma de las distancias de uno al tercero más la distancia de ese tercero al otro. Carlos Torres, no recuerdo a quién cita, creo que a Carnap, cuando dice que hasta los burros, ¿no?, se saben la desigualdad del triángulo, porque dicen que el burro está en un lugar y si ve a una zanahoria, pues el burro no va y recorre, ¿no?, a otro punto primero y luego va a su objetivo. El burro va así, en línea recta, ¿no? Básicamente la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso es lo que dice la desigualdad del triángulo, ¿no? Y bueno, pues con esto queda así formalizado la noción de un espacio métrico, ¿no? Entonces un par ordenado, donde la primera entrada es un conjunto no vacío y la segunda es una función que a cada par de elementos de X les asocia un número real no negativo y cumple tres axiomitas, ¿no? El primero es que solo se anule la diagonal, el segundo es la simetría y el tercero la desigualdad del triángulo o desigualdad triangular. De hecho, muy a menudo en los ejercicios donde ustedes tengan que verificar cuando algo es un espacio métrico, el gran problema generalmente será la desigualdad del triángulo.